incentivarlas. Arrancamos entonces, amigos, Terapia de Noticias. ¿Qué tal, Laura Serra? ¿Puedo correrme acá? Ahí está, Ahí acá estoy estamos. bien. Bueno, ¿cómo sigue lo de hoy? El gobierno, no sé si no frenó, no sé si pisó el acelerador, pero claramente lo de ayer lo desoyó, ¿no? Es lo que decíamos. Absolutamente. Ellos ya tenían previsto sacar el dictamen en esta semana y debatir el proyecto de ley la semana próxima, posiblemente el 26-27 de agosto, con lo cual la estrategia no ha sido modificada. Justamente, ahí está la cuestión. Pese al banderazo, no alteraron la estrategia, no alteraron los tiempos del debate del proyecto de ley. ¿Qué pasó hoy? Hoy terminaron las exposiciones en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside María de los Ángeles Agnún. Terminadas las exposiciones... Vi algunas Estuvo muy Barcesat, técnicas sí, para mí, pero sí. hubo así gente encendida como en general nos tiene acostumbrados. Sí, ¿O más o menos? hubo algunas exposiciones más encendidas, otras no tanto. Estuvo Barcesat, que bueno, es muy afín al kirchnerismo. Hubo representantes de la Asociación de Magistrados, había, digamos, todo variadito, pero lo cierto es que el dato saliente va a ocurrir mañana. Mañana, que es cuando van a sacar el dictamen. ¿Qué dictamen van a sacar? Ahí donde el oficialismo se va a mostrar dialoguista y abierto y amplio de mente, diciendo hemos considerado los cambios. O sea, no va a ser un proyecto tal como vino del Poder Ejecutivo. ¿Va a haber cambios drásticos o...? Va a haber algunos, hay que verlo, porque hasta ahora son todos trascendidos. Entonces, primero vayamos al corazón de la reforma. ¿Cuál es el corazón de esta reforma? ¿Qué es lo que se pretende cambiar de manera medular? Comodoro Pi. Claro. Ampliar a 46 los juzgados que hay en Comodoro Pi, sumando 23 juzgados nuevos. Ese es el corazón de la reforma. ¿Se va a cambiar? No. Eso no se cambió. Eso se va a mantener. Ahora, ¿cómo se van a cubrir esas vacantes? Aquí lo hemos comentado y lo hemos hablado acá con Capi también. La cuestión de los subrogantes es un tema muy polémico. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley establece que esos juzgados vacantes van a ser cubiertos con jueces subrogantes. ¿Qué pasa? Eso se da de bruces, choca de bruces con la ley de subrogancias que impide que en un juzgado nuevo vayan jueces interinos, jueces subrogantes. O sea, va contra la ley y contra la jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, lo que se está evaluando, y ahí es lo que quiero ver si es maquillaje o no, hay que ver la letra chica, es de establecer algún tipo de concurso abreviado, para que jueces, que concursen, pero de una manera no tan extensa como demandan hoy todos los que son los concursos en el Consejo de la Magistratura, que sea un concurso abreviado para cubrir rápidamente esos jueces. Está también la cuestión de los 90 y pico de juzgados en el interior, que es ahí donde un poco se decía que están negociando con los gobernadores, digamos, toma y daca, yo te voto la ley a cambio que me dé juzgados en el interior. Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en claro. En ningún momento se dudó que los gobernadores no apoyaran esta ley. Nunca se dudó eso. A ver, esos votos están. Pero por supuesto, pero estuvieron desde un primer momento. A ver, lo que van a hacer es, aprovechando el debate, decir, bueno, a ver si podemos modificar alguna cosita para que nos beneficie a nosotros. Ellos necesitan más cámaras antes que juzgados, se pueden reconvertir algunos juzgados en cámaras, porque hoy hay muchas provincias que tienen una sola cámara, que dependen, digamos, hay varios juzgados que dependen de una sola cámara por región. Entonces lo que se pretende es de alguna manera distribuir mejor la cantidad de cámaras en el interior del país. Eso es lo que se está trabajando en el dictamen. Ahí Hernán aporta... Eso, que los cambios que hay que ver cómo sale mañana el dictamen del oficialismo, ¿no? Aparentemente sale con cambios y esos cambios son los que está contando Laurita. Más fiscales. Porque el nuevo Código Procesal no requiere más jueces, requiere más fiscales, porque los jueces son jueces de garantías, son los fiscales los que le llevan la prueba y los jueces los que tienen que decidir sí, no, más o menos. Digo, más fiscales. Segundo cambio, subrogancias, como decía Laura, ¿van a ser jueces suplentes o van a ser jueces definitivos elegidos por un concurso express? ¿Qué garantías tiene? ¿Sabes qué? Yo escuché, yo toco de oído acá, pero que muchas veces los concursos no son creíbles, los normales.
Uno express, me imagino que... Bueno, por eso digo, veremos. Creo que pusiste el dedo en la llaga. Veremos. Claro. Y la tercera cuestión es cambios justamente en el reglamento de concursos. Por acá están dando vuelta las modificaciones en el dictamen que son, y la otra es, el motivo de la negociación con los gobernadores, como decía Laura, es agregar cámaras federales en aquellas provincias donde no hay cámaras federales. Vos, por ejemplo, tenés juzgado federal en determinadas provincias y la cámara en otro. Exacto. ¿Sí? Ah. Entonces, ahora no tengo de memoria Ahora está bien, pero un ejemplo, que en cada distrito haya las dos cosas. que en cada distrito haya las dos cosas. Eso le da a cada gobernador la posibilidad no solo de poder nombrar sus propios jueces federales, como plantea el nuevo proyecto de ley, 2 por cada provincia en general, sino que además le da la posibilidad de nombrar su cámara, con mínimo 3 camaristas. Claro, ahí van a estar... Ah, Laura, vos decís... De todos modos, sí. pará un cachito, digo. Todo esto estamos conversando hoy, acá. Sí, ¿cuántos querés? 3 de allá, una cámara, sí, todo. Digo, ponele que ahora se voten y se negocien y efectivamente logren los votos para que salga el proyecto. ¿Quiénes habilitan las cámaras y los juzgados? La Corte. ¿Y qué dice la Corte? Un momento. A ver, ¿dónde está el edificio donde van a funcionar? ¿Dónde están los empleados? Bueno, esa es la pregunta que se impone. Dice, ¿dónde está la plata para pagar Capielo, los sueldos? Capi, Dice, la o sea, pregunta el tema, que se digo, puede impone- ser que ahora haya una negociación política, se llegue a este acuerdo, se vote el proyecto, pero creo que ni mis nietos van a ver funcionando esas cámaras federales. Bueno, y yo le quiero preguntar a Laura, todo esto además, si pasa, bueno, va a pasar el Senado, pero Sí. después viene toda una ardua batalla que probablemente no pase, según los números que venías contando vos acá, ¿o no? Nosotros siempre venimos diciendo de que en diputados la cosa venía más complicada, por supuesto, que en el Senado, con los votos muy, muy justitos, justos, ok. pero hasta hace un par de semanas atrás. A ver, ¿qué es lo que decíamos? Hay que ver cómo va evolucionando el debate, porque esto no es por fotografía, es toda una película. Ayer hubo un banderazo. Ayer fue Claro. fuerte la movilización. ¿Y qué pasó después del banderazo? Y salió Consenso Federal a marcar fuertemente que no va a votar la ley. Entonces, No por cuestiones técnicas, sino por inoportuna, o sea, cerrando el debate. exactamente, están en la misma posición que Juntos por el Cambio en esto. Ninguno quiere, o sea, por más reformas que la hagan, no la van a votar porque consideran que es absolutamente inoportuno en este momento de la pandemia tratar un proyecto de reforma judicial cuando hay un montón de problemas a solucionar de manera mucho más urgente que una reforma judicial. Entonces, ya tenés 3 menos de Consenso Claro. Federal. No los teníamos seguro hace un rato, hace 2 Ahora o 3 están semanas. confirmados que no. Ahora están confirmados que no. También la izquierda. A ver, vamos a ponerlo numéricamente. ¿Cuántos votos necesita Massa para llegar al quórum? 11 aproximadamente. Agregar 11. Tiene que agregar 11. Sí. A ver, hoy por hoy, seguros, deberá tener, no, o sea, entre 5 y 8, pero no más de eso, por ahora. Si es que tiene a todo su bloque aglutinado. ¿Sumás a los 4 y sin cordobeses ningún- ahí, entre los 5 y 8? Ahí los pongo en dudas, los pongo en dudas porque la presión en Córdoba es muy fuerte. Tenemos un bloque de José Ramón, que es un apéndice del oficialismo, hay que decirlo con todas las letras, por más que Ramón se enoje y diga que ellos son oposición, no lo son, o lo son más o menos, hasta ahora vienen votando todos sin chistar. Lo cierto es que ese bloque podría contribuir con algunos votos. Pero hay fisuras en esa bancada, ya hay algunas voces que están diciendo que la reforma es inoportuna, con lo cual los votos no están tan seguros. Las últimas votaciones de la Cámara de Diputados más complicadas, Pancho, el Frente de Todos tuvo muchas dificultades para sacarlas adelante. Te estoy hablando de la cláusula Cristóbal López, cuando se discutió la moratoria, pasó por Raspando. poquito. Y también cuando se discutió la ampliación presupuestaria, la cuestión esta de dolarizar la deuda en pesos, un tema que había advertido Roberto Labaña, que estaba en contra, pasó con 129 votos. Pasó Y no estaban ni lejos, ni ni de lejos de generar toda esto, claro. esta polémica y toda esta, esta expectativa que está generando la reforma judicial. Bien. Así que veremos cómo sigue. Dale, sí, vamos así. Un segundito, Pancho. Digo, la pregunta que se imponía hace un ratito, también para Capielo, que es especialista en esto, es si la Corte Suprema
puede llegar a declarar inconstitucional este proyecto si lo logran aprobar, como fue con la democratización de la justicia en el 2013. Bueno, me lo contestás en un segundo porque lo quiero sumar al colega Luciano Román. Luciano, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, Francisco. Un gusto y un gustazo escucharla a Laura, que es una exponente del periodismo riguroso. Luciano, ¿sirve, cambia algo que la gente haya salido ayer a la calle? Olvídate de los contagios, que eso lo veremos en los próximos días, pero políticamente. Y a mí me parece que incorpora un factor determinante en el sentido de que corrobora un fenómeno que ya se había insinuado en otras circunstancias, que es esta movilización callejera de un sector de la clase media que hasta hace, o en términos históricos, no se movilizaba. Me parece que esto incorpora en el debate público argentino una novedad y un factor sin duda. A ver si... De manera que puede de polarizar en un extremo ya de tensión mucho más complejo, ¿no? Luciano, ¿cómo evaluaste la reacción del gobierno después de esto? Y a mí me parece que la reacción inmediata no ha sido buena. Ha sido una actitud de cuestionamiento a los manifestantes, más que una actitud de escucha y de cierta apertura y de cierta humildad para interpretar el mensaje que hay en esa movilización ciudadana. Me parece que ha habido un intento de descalificarla, de agraviarla, y esto sin duda no es bueno. Pero bueno, todavía me parece que puede haber un margen, si queremos ser optimistas, para imaginar que haya un procesamiento de esta situación y que en el gobierno empiecen a haber algunas perspectivas de mayor apertura y, ya digo, de mayor humildad, sobre todo para interpretar lo que esto significa. Luciano, ¿qué mensaje pensás? En la Argentina aceptamos... Sí, perdóname, ¿qué mensaje pensás que dejó esta marcha hacia adentro de Juntos por el Cambio? Porque ahí debaten moderados o halcones y palomas. Hay un sector como el que lidera Patricia Bullrich, mucho más aguerrido, una posición mucho más dura, que otro más dialoguista como Horacio Rodríguez Larreta. ¿También dejó un mensaje hacia la oposición la marcha de ayer? A mí me da la impresión de que estas movilizaciones dejan múltiples mensajes y sin duda la oposición tendrá también todo un ejercicio de interpretación y de lectura que hacer, pero creo que ha habido un gran componente de reacción estamos con algún problema de un sector de la ciudadanía que no se moviliza por... A ver si podemos mejorar la comunicación. De paso le preguntamos a Capielo, porque queríamos saber si la Corte lo podía frenar, le preguntaba recién Daniel Santa Cruz. Mira, hoy entró a la Cámara de Diputados un informe que hizo la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados es como la agrupación que tiene la representación de los jueces nacionales y federales. ¿Qué dicen en ese documento? Dicen que el dejar sin estabilidad a los jueces criminales de instrucción va en contra de la Constitución. Yo creo que están preanunciando una presentación que van a hacer los jueces nacionales de instrucción, que son los que se van a quedar sin casos, porque los que no se pasen a federal tienen que desaparecer. Preanuncia una presentación que van a hacer ante la Corte cuestionando la constitucionalidad del decreto. Y el otro punto es el que mencionaba Laurita, de subrogantes en juzgados nuevos. Por eso están tratando de borrar, de eliminar este asunto para hacerlo menos vulnerable. De una presentación. ¿Eso sería después de que saliera la ley o puede ser antes? No, tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley y tiene que haber alguien agraviado, digamos, por la vigencia de esa ley. O sea, tiene que haber una ley y tiene que esa ley estar publicada. Y avísenme si retomamos el contacto con Luciano. ¿Y qué pasa con el tema de la Corte, por ejemplo? ¿Eso convive con este proyecto? Son dos cosas distintas. Esto tiene un trámite parlamentario donde hay un proyecto de reforma que se trata en las dos cámaras. En paralelo hay una comisión asesora del presidente Alberto Fernández que al cabo de 90 días le va a sugerir reformas en el funcionamiento de la Corte. Esas reformas
tendrán formato de un dictamen, una sugerencia. Ese dictamen se transformará en un proyecto de ley y tendrá que nuevamente tratarse en formato de proyecto de ley en ambas cámaras. Pero nada que ver con este proyecto hoy de reforma judicial. ¿Te suena a lo que pasó en el 2013? ¿Fue la reforma? Democratización, sí, 2013. Algo parecido. Lo que pasó en el 2013 fue mucho más complicado porque las modificaciones eran Más drásticas. mucho más drásticas y había muchas más objeciones Pero había marchas constitucionales. como esta, ya ni muchas me más acuerdo. objeciones constitucionales. Pero había marchas como esta. No sé si había marchas como esta, pero lo que había era... Lo que Más había era... elementos. ¿Cómo te diría? Era una cosa que era tan obvio que lo que se estaba queriendo aprobar iba en contra de la actual organización. que Era el voto popular de los jueces. Claro, Era era que los directamente. jueces pudieran ser elegidos por el voto popular. Digo, bueno, no está contemplado. Es un cambio mucho más drástico que este. Está bien, pero hoy el tema, que puede ser discutible técnicamente, tiene una dimensión política que entonces no tenía. Sí, recuerden la marcha del Absolutamente. 8 de noviembre del 2013, que fue la marcha opositora más grande que sufrió el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno. Hubo varias marchas, algunas muy características y duras, como por ejemplo por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, pero en cuanto a multitudinario, no sé si ustedes recuerdan el famoso 8N, que era el 8 de noviembre del 2013, que marchó gran parte de la sociedad, una composición social similar a la de ayer, entre otras cosas contra esa reforma Pero vos judicial. sabés que hoy leía, por ejemplo, al colega Guido Carelli Lynch en Clarín, que hablaba con la Casa Rosada y le decían, esto no es el 8N del 2012. O sea, lo de ayer fue distinto. Igual son todos factores, me parece que confluyen, como en aquel momento también seguramente confluían otros factores, ¿no? Sí, había otros. En la manifestación de ayer hubo un poco de justicia, hubo un poco de anticuarentena, hubo un poco a Cristina no la quiero, hubo un poco de... Es no me cierto. creo eso de que Alberto es una cosa y Cristina es otra. Yo creo que hubo de todo. Hubo un poco de Vicentín, hubo un cartel que decía Bertuzzi y Bruglia en la marcha de ayer. A ver si nos ponemos de acuerdo. Había gente Digo, que quería bajar el gasto público. había gente que quería ver a Racing, que ponía un cartel. Para Así que retomamos el contacto con nuestro colega Luciano Román. Luciano, vos en una muy interesante nota que publicaste hoy en La Nación, o ayer creo, hoy creo que fue, hacías un compendio de estas demandas justamente, ¿no? Que estuvieron presentes en la marcha y en parte citabas la conferencia de prensa del viernes pasado, o la conferencia, o ya no me acuerdo si fue conferencia con preguntas o no, de Alberto Fernández, Axel Kicillof y Rodríguez Larreta. ¿Es así? Sí, yo lo que trato de incorporar un poco es en qué medida ha influido el factor de la angustia y de la impotencia social que genera todo este proceso de la cuarentena indefinida, ¿no? Me parece que lo del viernes pasado, sí, que no fue una conferencia de prensa, ya no hay margen para preguntas, abonó un poco este clima de angustia cuando el presidente, esto fue incluso antes de la conferencia, dijo: ¿de qué cuarentena me hablan si ya no hay más cuarentena porque la gente está en la calle? Bueno, y eso traduce como alguna incomprensión, ¿no? De un proceso que, sí, mucha gente ha tenido por distintas necesidades que salir a la calle, pero la cuarentena nos sigue limitando y alterando enormemente nuestra vida. Vos hacías en el texto alguna precisión sobre alguna frase. Quiero ver si podemos recuperar alguna. ¿Tenemos alguna de las frases? Tenemos, por ejemplo, la de Albert o la de Axel, ¿la tenés? Dale la de Axel. Algunos hablan de la angustia, qué sé yo, y sin faltarle el respeto a nadie, de no poder jugar al golf. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad. Angustioso es cambiarse 46 veces el uniforme para atender pacientes. Angustioso es ver que se acaban las camas. Angustioso es que se te muera un familiar. Esa es angustia que no es de un momento, es para toda la vida. ¿El golf o la vida, Luciano? Claro, a mí me parece que ahí hay un golpe bajo y una manipulación, me atrevería a decir casi perversa, de cierta cosa que apela a sentimientos muy distorsionados, ¿no? Y que intenta inclusive igualar la normalidad de la vida con cierta frivolidad, como si uno
por tener ganas de practicar un deporte o de ir al cine o de recrearse, fuera un indolente que no le importa la muerte ajena, ¿no? Me parece que es una forma de plantear las cosas francamente muy distorsionada, que yo interpretaba ahí abona un poco esta angustia, ¿no? La angustia y la impotencia de no sentirse comprendidos. Me parece que ahí hay una clave que por supuesto es muy difícil cuantificarla, medirla, pero que sin duda formó parte del desahogo y de la expresión del banderazo de ayer. ¿Tenemos otra frase? A ver, dale, Alberto, mirá. Si eso es restringir la libertad, es lo mismo que si un médico me dijera no le pongan más sal a sus comidas porque tienen la presión alta, y yo le dijera está restringiendo mi libertad de comer sal. Es exactamente lo mismo. En verdad acá no hay libertades en juego. Bueno, la sal, Luciano. Claro, me parece que también allí el presidente apela a una comparación bastante inconsistente. Primero porque yo digo, acá no nos están recomendando cuidarnos con la sal, lo que parecería una prescripción razonable. No, nos están recomendando un ayuno estricto durante 6 meses, lo que ya no parece tan razonable y parece que le da al paciente algún derecho a preguntar, a patalear, inclusive a preguntarse si eso es realmente lo No estoy de acuerdo con el tratamiento, digamos. Claro, bueno, el paciente tiene derecho también, cuando el tratamiento parece excesivamente invasivo y excesivamente doloroso y costoso, a pretender algún cuestionamiento. Sí, no es que se prohíbe la sal por decreto, querés decir vos, Claro. digamos. Bueno, y por De otra última es parte optativo. eso, claro, la sal tampoco se prohíbe. Yo nunca he visto que nadie se queje ni proteste contra las razonables prescripciones médicas, entre otras cosas porque no son obligatorias. Uno, el médico le sugiere, le ordena, le recomienda y tiene la soberanía individual de ser más o menos responsable consigo mismo. Bueno, en este caso podrá decirse, lo que pasa es que si uno es irresponsable afecta a terceros. Bueno, en todo caso este es un argumento más para cuestionar esta comparación que ha hecho el presidente, que realmente me parece desafortunada. Y me parece además que apela a una dialéctica y a una didáctica que casi nos ofende a los ciudadanos que entendemos estas cosas. Y hemos entendido durante más de 5 meses que Luciano, tenemos que restringir muchas de nuestras libertades, que tenemos que hacer enormes sacrificios en función de una causa mayor como es la preservación de la salud pública. Luciano, ¿vos crees que la gente le perdió el miedo a la enfermedad, a la posibilidad de contagiarse, o directamente entiende que la estrategia del gobierno ha fracasado? Hoy pasamos los 300.000 contagios, entre otras cosas. Yo creo que hay mucha preocupación y mucha conciencia del riesgo y mucho temor, al menos lo que yo percibo y hablo con mucha gente. No creo que se le haya perdido el miedo y el respeto. Por supuesto que es probable que en algunos segmentos, sobre todo generacionales, entre los más jóvenes, algo de esto ocurra, que también es propio de la naturaleza humana. Pero me parece que lo que sí existe es una noción de que tenemos que encontrar otra manera de lidiar y de convivir con esto, porque, bueno, el encierro indefinido se hace absolutamente insoportable. Luciano, ya que mencionaste el tema, ¿me das unos instantes que tenemos información de último momento al respecto? Sí, claro. Luciano, Laura Serra te quería hacer una pregunta. Y un gusto encontrarte nuevamente, Luciano. Hemos trabajado en el Congreso algunos años, así que por eso nos conocemos. El gusto es mío, Laura. No, preguntarte y llevarte de nuevo a la movilización que se realizó ayer. Sobre todo cómo el gobierno reaccionó sobre este banderazo, después de este banderazo, diciendo que bueno, que en definitiva no son votantes nuestros los que se movilizaron, ¿no? Son votantes del 40%, del 41%, con lo cual, de alguna manera ellos por lo menos se mostraron no sentirse, digamos, preocupados ni inquietos por la movilización, siempre y cuando no sean los votantes nuestros. Digo, ¿entraña algún riesgo pensar de esta manera, interpretar la movilización de esta manera para el oficialismo? Porque ellos creen que por ahora siguen siendo indemnes, porque por ahora no son, digamos, todavía no se han movilizado simpatizantes del peronismo, del Frente de Todos en contra del gobierno. Son los de Juntos por el Cambio o la oposición más dura. Sí, a mí me parece, Laura, que esa es una interpretación, primero, superficial, porque está por verse si en la movilización de ayer no hubo sectores que
en la última elección votaron por Alberto Fernández o no. Probablemente uno podría arriesgar que la mayoría es un votante de Juntos por el Cambio, pero lo más peligroso sin duda es suponer que si el mensaje viene del que no me votó, no tiene valor, digamos. Me parece que esto contradice incluso algo que el presidente ha señalado muchas veces, que es que su propósito es gobernar para todos los argentinos. Claro. Bueno, si esto verdaderamente fuera cierto, desatender el reclamo de un sector de la ciudadanía por suponer que es el sector que no me votó, bueno, me parece que también entraña cierta perversidad en la interpretación, ¿no? Luciano, ¿cómo ves esta discusión por la reforma de la justicia? ¿Crees que se va a aprobar finalmente? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que hay señales de que probablemente el oficialismo intente avanzar corroborando una actitud que ha sido una marca indeleble del oficialismo, que es la de levantar y la apuesta siempre que se ve desafiado. Me parecería francamente un error porque, ya digo, hay cierta unanimidad en buena parte de la ciudadanía en que no es el momento de discutir esto, más allá de la cuestión de fondo, ¿no? Esto de que no es una iniciativa oportuna cuando estamos atravesando una situación de tanta angustia y de tanta emergencia. Y por otra parte sería esto, desoír absolutamente una expresión ciudadana que en la Argentina nos hemos acostumbrado a que entender las razones del otro es una forma de claudicación, ¿no? Sí, eso lo cual me lo decíamos parece que si uno entendiera e hiciera el esfuerzo de entender una posición que no es la propia, está humillándose o está retrocediendo. Hemos incorporado este lenguaje casi bélico, ¿no? De que el otro siempre es un enemigo. Y bueno, me parece que si el gobierno no tiene la amplitud de leer lo de ayer con alguna clave de humildad, vamos a profundizar esto que es esta distorsión, ¿no? De entender al otro como alguien a quien no podemos ni siquiera escuchar. ¿Quién capitaliza marchas como esta en el escenario político? A mí me parece que es difícil hacer una lectura lineal en cuanto a ganancias partidarias o sectoriales. Me parece que hay unos ganadores nítidos que son los ciudadanos. Me parece que movilizaciones como la de ayer lo que muestran es una ciudadanía activa, una ciudadanía que dice acá estoy y quiero ejercer mi derecho a discutir, a debatir, a poner en cuestión las cosas que nos pasan. Y me parece que ahí la gran capitalización es para esa ciudadanía responsable, madura, independiente, si se quiere, que ejerce su rol. Yo creo que sería apresurado aventurar ganancias para uno u otro sector político, aun cuando, bueno, algunos desde la oposición se apresuran a verlo como un hecho a su favor. Y esto puede tener alguna lógica desde el juego de la puja partidaria, pero sí, de hecho Macri se apuró, ¿no? Macri se apuró a celebrarlo, ¿no? Sí, pero creo que por eso me parece una cosa que de menor estatura esta la de intentar capitalizarlo o sacarle rédito a algo que está por encima de Macri me parece que acá hay probablemente si pusiéramos un micrófono muy atento y muy particularizado en la marcha de ayer, encontraríamos mucho reproche a Macri, mucha desilusión con Macri, de manera que tampoco me parece que haya lecturas tan lineales, ¿no? Luciano, muchísimas gracias. Muy interesante siempre escucharte y leerte. No, gracias a ustedes y disculpen las dificultades técnicas. No, bueno, eso nos excede a todos. Un abrazo. Bueno, un gusto, un abrazo. Hernán Capielo, ¿el Senado incomoda o provoca a la justicia? Mirá cómo te lo estoy planteando. Lo que sucede es que en paralelo, mientras se está discutiendo en el Senado la reforma judicial, también se tiene que discutir una cuestión que está vinculada con el traslado de dos camaristas que son Bruglia y Bertuzzi. Estos son dos jueces que eran jueces de tribunal oral y que en el año 2018 fueron trasladados a la Cámara Federal donde había vacantes. Lo que dijo el oficialismo en el Consejo de la Magistratura es que, si bien eran jueces federales y pasaron de un tribunal oral federal a la Cámara Federal,
no tenían acuerdo del Senado para el nuevo cargo, el nuevo puesto. Por eso ahora quiere volverlos a sus tribunales. Estos jueces se presentaron ante la justicia y pidieron un recurso de amparo y le dijeron, no, nosotros nos quedamos acá, si fuimos nombrados. Es más, dijeron, le preguntamos a la Corte y la Corte dijo, está bien, sí, claro. que está bien que se queden ahí. Lo que ocurre acá es que estos jueces fueron protagonistas de muchos de los fallos que incomodaron al kirchnerismo. Confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner, uno de ellos condenó a Amado Boudou. Son jueces incómodos para el kirchnerismo. Y además queda todavía pendiente, no es solamente hacia Y atrás, siguen revisando Claro, investigaciones que están vinculadas con el kirchnerismo. Lo que ocurrió es que los jueces presentaron un recurso de amparo y le dijeron al Senado, momentito, protéjanme, señor justicia, que no me saquen de mi lugar. ¿Qué dijo la justicia? La justicia le dijo al Senado, momentito, no avancen contra los jueces hasta que yo analice la situación. No innovar. Eso es lo que le dijo, por ahora espéreme. Y el Senado dijo, yo no tengo por qué hacerle caso. La imposición que le hizo la jueza, en este caso la jueza Biotti, que es la que dictó esa orden, dice, va en contra de mis funciones. Y se estaba debatiendo, ahora se está debatiendo en el Senado, justamente un pedido para desoír definitivamente esta orden de la jueza Biotti y avanzar en el trámite para que estos camaristas vuelvan al tribunal en el que estaban antes de ser Y camaristas. eso también pasa, porque tiene mayoría. Y eso también pasa, porque tiene mayoría. Pero pará, ¿qué va a pasar cuando estos camaristas se vayan? ¿Qué va a Y pasar? la Cámara Federal va a quedar con 2 jueces, tienen que ser 6, va a quedar con 2. Martín Irursun y Llorens, que son 2 jueces que están ahí por concurso, con acuerdo del Senado, nadie los puede tocar. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es queriendo traer a un juez que ya estuvo en esta Cámara Para durante 10 reemplazarlos años. A estos dos. Se llama Eduardo Fara. Este juez había sido trasladado a un tribunal oral de San Martín después de que este juez Fara firmó la excarcelación de Cristóbal López y esto provocó un arranque de furia de Mauricio Macri, presidente, que por televisión dijo es una barbaridad cómo van a disponer la libertad de Cristóbal López y Fabián de Sousa y se activó rápidamente un mecanismo que terminó con Fara trasladado en un tribunal de San Martín antes que juicio político, ¿no? Ahora Quieren traerlo otra vez. lo quieren traer nuevamente. De hecho, hubo un mensaje al Senado del presidente Alberto Fernández donde le dijo a los senadores revisen la situación de Fara porque lo trasladaron a San Martín sin acuerdo del Senado. Y ahora decimos que tienen que tener acuerdo del Senado. ¿Cuál fue el último cargo donde Fara tenía acuerdo del Senado? El de la Cámara Federal. Pues regrese a ese lugar. ¿Y Carrió dijo que va a denunciar a los senadores que voten a favor de esto? Sí, ¿Es pero viable? mira, yo creo que de vuelta, lo mismo que con la reforma judicial, todas estas cuestiones ya están en manos de la justicia, ya hay 2 jueces que están interviniendo, revisando la legalidad de estos traslados y la Corte también está mirando esto. ¿Por qué lo está mirando la Corte? Más allá de que en última instancia le toque intervenir cuando le llegue el expediente, lo está mirando porque la propia Corte firmó una acordada donde dijo, está bien trasladado Bertuzzi. Entonces, digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Una linda discusión. Bueno, vamos a pasar, en un ratito vamos a dar novedades del caso Facundo Astudillo, que nos tiene en vilo, sobre todo el sábado pasado, cuando apareció un cadáver todavía no reconocido. Vamos a ver la semana próxima qué dicen las pruebas de ADN. Antes, Daniel Santa Cruz tiene algo importante que decirnos.